cuando cursé el seminario había una materia que se llamaba Pentateuco, ¿no? Entonces había que estudiar los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley, la Torá, ¿sí? Entonces el profesor el primer día dijo, vamos a estudiar el Pentateuco, y que tiene mucha cultura y cuestiones relacionadas con Israel, pero dijo, para esta materia, yo quiero que todos ustedes lean para esta materia todo el libro de Génesis, ¿sí? Que es el primero de los 5 libros y que tiene 50 capítulos. Entonces había que leer Génesis para esta materia. Listo. Y después empezó la materia, cursamos, qué sé yo. El tema es que el último examen era el examen que había que aprobar y te toman un examen, que había varias preguntas. La primera pregunta decía, ¿leyó todo el libro de Génesis para esta materia? ¿Sí o no? Yo había leído 49 capítulos, son 50 capítulos. Yo había leído 49, el último no llegué a leerlo. Entonces había que contestar si lo habías leído o no lo habías leído. Yo lo había leído antes. Y yo dije, ¿viste cuando podía haber puesto, bueno, ya lo tengo leído, para esta leí 49, pero quédese tranquilo que para la semana esta voy a terminar el último capítulo? Y no se podía contestar así, había que poner sí o no. ¿Qué hubieras contestado? ¿Sí? Yo había leído 49, no llegué. Entonces es como que estuve un poquito ahí diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pongo? Pues yo casi, en realidad ya lo leí. De hecho, hoy me acordaba de esta anécdota y me leí el capítulo 50, que es maravilloso, que es muy lindo todo lo que dice. Entonces puse, no leí los 50 capítulos. Entonces ya tuve la primera pregunta mal. Pero me di cuenta que me sirvió como de ejemplo para entender que a veces somos tentados, porque si yo hubiera puesto que sí, el profesor me hubiera creído, no podía constatar que yo no había leído los 50 capítulos. O sea, no había forma de que él pueda registrar que yo estaba diciendo la verdad o una mentira. Entonces en esos momentos te das cuenta que podés ser tentado a decir algo que no es cierto, y es una tentación. Y aprendí que las tentaciones son usadas por Satanás como ocasión de hacernos caer. Pero la misma tentación puede ser usada por Dios para fortalecer tu carácter, para tratarte en esa situación y tratar tu carácter, que salga victorioso, porque Él nos da los recursos para poder responder, para enfrentar esa tentación. La verdad, Él ya lo dice, en la Biblia dice, o sea, Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. O sea que, de alguna manera, dice la Biblia, no yo, Dios nos da los recursos para poder soportar una tentación. A veces no la soportamos, a veces caemos, a veces podemos mentir o podemos pecar o errar. Pero Dios dice que ya nos dio ese recurso para no hacerlo. ¿Sí? Entonces yo ese día podía haber contestado que sí para asegurar una respuesta correcta, pero dije, bueno, ¿qué? Me banco esto. No. Yo he leído 49 de los capítulos. Así que quiero hablar de esto, ¿no? No me canso, para mí es un gran tema el hablar del carácter de los hijos de Dios. Y el domingo pasado, voy a comentar esto porque hay algunos que no estuvieron, y es un tema tan importante que me gustaría que se vuelva una cultura dentro de Sembrando Vida. Yo el domingo pasado, dentro de lo que compartí,
yo propuse que podamos generar en forma intencional un espacio vacío para que haya una mesa de intimidad en nuestra casa. O sea, no es que nos vamos a conectar para tomar nota o tomar lista, a ver quién está, quién no está. O sea, es una cosa personal de cada uno, porque hablábamos de que la verdad es que en la iglesia la mayoría de los cristianos tienen la cultura de congregarse, no sé, una vez a la semana y eventualmente conectar o estar en alguna otra actividad, pero a veces todo lo que es concerniente digamos, a una cultura de intimidad con Dios en casa es muy difícil de lograr, porque hay muchas cosas que compiten contra eso, ¿sí? Hay muchas opciones que tenemos para utilizar nuestro tiempo. Entonces siempre el tiempo que no está asignado, alguien dijo esto y yo estoy totalmente de acuerdo, el tiempo que no se asigna a algo fluye hacia el ocio o hacia un tiempo improductivo. Cuando vos decidís tal día voy a ir a trabajar, o tal día voy a estudiar, o tal día voy a hacer un deporte, o no sé, desarrollar algo, como que asignaste ese tiempo. El tiempo que no está asignado fluye hacia cosas que no aprovechan. Entonces, obviamente, el diablo te va a proponer 1000 opciones antes de que te pongas a orar, o que te pongas a leer la Biblia, o que hables con otros de cosas espirituales en casa. Entonces la idea era crear, aunque sea un día, con horario fijo y decir, este día vamos a crear un espacio vacío donde no vamos a tener ningún otro ruido, ninguna pantalla, nada que nos distraiga, y no vamos a ver la cara porque vivimos en casa, y vamos a proponer hablar de temas que sean del Espíritu. Para lo cual yo los puedo ayudar, yo los lunes a la tarde les va a llegar por difusión 3 o 4 puntos de la prédica del domingo, del día anterior. Y ustedes lo pueden usar para charlar y discutir y pensar, porque a veces pueden surgir diferentes puntos de vista y da para hablar, ¿sí? Entonces, esta fue la propuesta que yo hice el domingo pasado. Es muy importante hacer esto porque estás creando una cultura de la vida del Espíritu en tu casa. O sea, no dependés solamente de la nafta que cargas el domingo, sino que te autogestionás tu vida espiritual. Entonces esto amerita una decisión, un carácter, y estaremos sembrando en nuestros hijos, en nuestros familiares, e incluso, mirá lo que te digo, podés compartir esto con alguien que vive en tu casa y que tal vez no es creyente. Y decir, hey, vos sabés que se habló de esto ayer, ¿vos qué opinás? Entonces, en vez de invitarlo a la iglesia, le estamos llevando a la iglesia donde está. Es una manera de evangelizar. Entonces, yo conté esta historia del Génesis, del capítulo 50. Yo pensé a esta prédica le podría poner Génesis 50, que me faltó a mí. ¿Sí? Entonces, preguntarles, ¿quiénes estuvieron o quiénes tenían conocimiento de esta propuesta que yo hice el domingo pasado? ¿Sí? ¿Quiénes escucharon esto? A ver, bien, hay un grupo, perfecto. De los que estuvieron, ¿quiénes pudieron hacerlo? ¿Alguien no lo hizo? Vamos a bajar las manos. ¿Alguien no lo hizo de los que estuvieron? Bien. Ok. ¿Te das cuenta? Ustedes son como el capítulo 50, ustedes no llegaron. Ustedes tendrían que haber hecho algo que no llegaron a hacer. Vieron que no es tan fácil. Ya proponerse hacer algo donde nadie te está controlando, nadie te toma lista, o sea, es muy difícil, ya es un desafío en sí mismo. Y esto amerita un acto de la voluntad, del carácter, es decir, hey, dije que lo iba a hacer y no. Es como el que dice, no, mañana empiezo con la dieta, y te lo dice, y te lo cuenta, y te dice, no, porque voy a hacer tal dieta, y el otro día no arranca nada. ¿Sí? Mañana no voy a salir a correr, mañana ya me decidí, mañana salgo a correr. Una vez dije eso a mis amigos, le
la mañana me salí a correr y no salí nada a correr. Entonces, del dicho al hecho hay un trecho, se dice, ¿no? Entonces, mañana, a partir de mañana, vamos a tener una nueva oportunidad de poder lograr lo que no logramos la semana pasada. ¿Escucharon lo que no pudieron? Vamos, por favor, Yo me propuse hacerlo el lunes. Para mí lo ideal es hacerlo. A ver, si ustedes me preguntan qué día es mejor, es el lunes. Porque está pegado al domingo. Entonces, el lunes en la cena, escuchen, el lunes en la cena, apaguen todo. Digan, familia, vamos a comer. ¿Sí? Yo tengo un hijo que no tenía ganas de comer todavía y dije, lo siento, venís igual. Vino y arrancamos. Y lo que podía durar media hora duró 1 hora y media nuestra charla. Fue excelente. Hablamos del tema de la prédica. Y se derivó a otra cosa, y a otra, después oramos. Fue genial. Así que mañana a la noche tengo la segunda yo. Algunos de acá van a tener la segunda, otros van a tener la primera, pero háganlo, ¿sí? Yo les voy a enviar esas 3 o 4 puntos principales, ¿ok? ¿Sí? Entonces esto tiene que ver con un carácter, con una decisión y llevarla a cabo. Y hablaba, por ejemplo, ya quiero pasar en el tema de hoy, de que hay ejemplos en la Biblia de personas que vivieron en medio de una situación muy hostil hacia su fe y ellos mantuvieron ese microclima de la fe, aun cuando afuera había un clima muy hostil hacia la fe de ellos. Y por ejemplo tenemos en José, en Egipto, Daniel, ¿sí? Habían hecho un edicto diciendo que el que oraba a otro Dios que no sea el rey, sea lanzado al foso de los leones. Y como Daniel ya tenía la cultura de orar 3 veces por día en su casa, él podría haber hecho, bromeaba diciendo, bueno, Daniel, seguí orando con la puerta cerrada, que nadie te vea, totalmente te va a escuchar igual. Pero no, Daniel abrió igual las ventanas y siguió orando de la misma manera. O sea, mantuvo esa convicción a riesgo de su propia vida. Entonces, podemos establecer una cultura de intimidad con Dios en nuestra casa también, para que nuestra fe no dependa solamente de lo que me predican el domingo, que no está mal, obviamente que está muy bien que nos congreguemos, somos familia, somos una iglesia, queremos caminar juntos, queremos crecer. En la iglesia nos congregamos y aportamos de nuestros dones. Sería muy bueno que puedas aportar de lo que Dios te dio, ¿sí? Bueno, es tema para otra prédica, pero la verdad es que esto se necesita. Dios lo diseñó de esta manera. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Bueno, entonces ahora quiero compartir acerca de un hombre que fue tremendo y que nos habla un poco del carácter, ¿no? A mí me admiro gente como él. En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, como no tenemos pantallas, si quieren busquen en su celular, o los que tienen Biblia de papel, abran ahora, segundo de Reyes, capítulo 18, voy a leer la nueva traducción viviente. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, desde el versículo 1. ¿Sí? Los que tienen celular, ahí lo pueden encontrar, seguramente. ¿Ok? Bien. Esta historia arranca hablando de un rey llamado Ezequías. ¿Sí? Ezequías. Y ahora vamos a ver por qué yo quiero compartir acerca de este hombre. Leo, ¿sí? Arranco, voy a leer 7 versículos. Los que tienen me siguen y los que no me escuchan, y dice así. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el 3er año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años, ¿sí? A ver, miren los detalles. Era un joven, tenía 25 años, cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años.
Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo, escuchá esto, mirá, no hubo nadie como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso, el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. Bueno, voy a leer hasta ahí. Sigue la historia, ¿sí? Fíjate que se le plantó al rey de Asiria y le dijo: no te voy a pagar nada. Porque el rey de Asiria le dijo: paguen, si no querés que te invada, si no me tenés que pagar un tributo. Dijo: no te voy a pagar ningún tributo. Y se plantó, tiró abajo un montón de imágenes que eran objeto de idolatría de su mismo pueblo. Y obviamente fue un reformador. Ezequías fue, esta es la palabra que me gusta que hoy nos grabemos, reformador. Cuando alguien es un reformador, tiene que deshacer cosas que ya estaban de antes, ¿sí? Y eso le va a molestar a mucha gente. Cuando alguien cambia algo, ese algo es, digamos, hay personas que están de acuerdo con ese algo que van a cambiar. Entonces imagínense que había muchos judíos que iban a rendirle culto a las imágenes y le quemaban incienso y hacían ofrendas y idolatría, y estaban acostumbrados, y de repente él destruyó todo eso. Entonces había que tener un carácter para hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? Él se animó a esto. Y por otro lado, es muy interesante que el papá de Ezequías se llamaba Acaz, perdón. Y había sido un rey muy malo. Y había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y él había erigido imágenes, había hecho todo el contrario de lo que Dios quería. Entonces, entonces Ezequías, si se quiere, no tuvo una buena influencia de sus padres. ¿Sí? Tal vez alguno de los que me está escuchando no tuvo una buena influencia de sus padres. O sí, pero de alguna manera la buena o la mala influencia que tuvimos de nuestros padres nos afecta, ¿verdad? Algunos la tienen más fácil con eso, otros la tienen más difícil. Bueno, Ezequías no tuvo un padre que le dejó un ejemplo, ¿sí? Que le dio buenos consejos. O sea, no fueron buenos los consejos que recibió de su padre y no fue un buen ejemplo lo que recibió de su padre. Sin embargo, Ezequías se plantó y dijo: yo voy a empezar a hacer bien lo que mi padre hizo mal. ¿Sí? O sea, que sea un punto de inflexión. Mi vida va a marcar un punto de inflexión, y si hasta ahora las cosas fueron de una manera, a partir de mí van a ser de otra. ¿Sí? Una vez no pensaba decir esto, pero me estoy acordando de alguien con quien hablé y que tuvo una vida muy difícil, y que fue muy rechazada. Una mujer que había sido muy rechazada, ¿no? Le tocó, ¿sí? Sin familia, muchas dificultades. Entonces ella también rechazaba y era agresiva a veces con las personas, porque era lo único que había aprendido. Entonces le digo: pero ahora vos estás en Cristo, ¿estás entendiendo esto?
Estamos viendo esto, lo ves, lo que te pasó. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Sí, yo entiendo. Bueno, esta es la oportunidad de empezar una nueva etapa. Sí, hasta mi vida las cosas fueron malas. Me maltrataron, me dijeron cosas feas, me maldijeron, etc. A partir de ahora yo estoy en Cristo y ahora yo voy a empezar a amar a las personas. Gracias, te perdono. O sea, arrancamos algo diferente. Este es un desafío para todos nosotros, ¿sí? Que estamos en Cristo y que lo podemos hacer. Dios nos da el poder de hacer algo y Él nos fortalece, dice, ¿no? Filipenses 4:13. Entonces, tal vez muchos de nosotros tenemos tradiciones de nuestra familia, cosas que se venían haciendo de una manera, formas de pensar que están naturalizadas tal vez dentro de nuestra manera de pensar, de vivir, de relacionarnos con otras personas, etc. Y ahora que estamos en Cristo, estaría muy bueno que cuestionemos esas maneras de pensar. ¿Está bien esto? Y tal vez tengamos que reemplazar algunas cosas que ahora es tiempo de cuestionarla y empezar a hacerla de otra forma, como Ezequías hizo. Y esto es algo muy personal. Vos tenés que mirar adentro tuyo y decir, bueno, no sé, hay cosas de mi familia que no estaban buenas, que si yo tuviera que decidirlas haría distinto. ¿Sí? Y hoy es el día en que podemos empezar a cambiar lo que venía mal de antes. ¿Sí? Porque hay un contraste enorme entre el papá de Ezequías y Ezequías, porque el papá había sido un rey muy malo, no malo, muy malo, y Ezequías había sido un rey muy bueno. Y la Biblia dice, no hubo ningún otro antes que él y después de él. Y yo creo que es tan categórico esto que la Biblia dice de él, es porque él realmente había sido un reformista. Él cambió un montón de cosas que tal vez otros no se hubieran animado a cambiar. ¿Sí? Hay gobernantes que cambian algunas cosas, pero no cambian mucho. Maquillan un poquito lo que venía de antes, mejoran un poco, pero este agarró, partió el tablero, rompió todo y dijo, vamos a hacer todo nuevo, porque lo que estaba está mal. ¿Sí? Y no solamente eso, es muy interesante que él destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés para que se salven de, o sea, les cuento brevemente la historia. Cuando el pueblo de Israel estuvo salió de Egipto y estaba en el desierto, empezaron a murmurar. Escuchen esto, es muy interesante. Empezaron a murmurar contra Moisés, a criticar a Moisés. Che, al final este nos sacó para que nos muramos en el desierto, al final estábamos mejor en Egipto, allá comíamos mejor, acá tenemos que comer un maná que no se sabe qué cuerno es eso, que cae del cielo, siempre lo mismo, todos los días, ya estoy cansado de comer siempre lo mismo. La gente se quejaba, ¿viste? Estaban libres, pero la mente la tenían esclava todavía. O sea, vivían en libertad, pero todavía esto estaba esclavizado. Entonces, se quejaban contra Moisés. Y como por esa queja, ¿sí? Por esa crítica hacia la persona que Dios había levantado para guiar al pueblo, Dios manda un juicio y empiezan a aparecer serpientes en el campamento que evidentemente eran venenosas porque mordían a algunas personas y la gente se moría. Se moría. Y llegó un momento que había muchas muertes, entonces se acercaron a Moisés a decirle, hace algo por favor, porque hay mucha víbora, ¿viste? Entre medio nuestro, es un peligro, los chicos, la señora, qué sé yo. Entonces, Moisés les hace saber que es por la queja de ellos, por el pecado de ellos, y entonces piden perdón, y Dios le dice a Moisés, hace una serpiente de bronce, ponela en un asta bien alta, para que cuando alguno de todos los judíos sea mordido por una serpiente, rápido mire a la serpiente de bronce y entonces se sana. Y tal cual eso es lo que sucedía.
Y se dice, muy interesante, que esa serpiente de bronce es tipo de Cristo. Porque todo el que era mordido por una serpiente, ¿sí?, miraba la imagen y se sanaba. Entonces se dice lo mismo, que todo aquel que es mordido de alguna manera por el pecado, mira a Cristo y se sana también. Y se libera. ¿Sí? Entonces, por eso se cree que se dice, y es muy interesante, que es tipo de Cristo. Ahora, ¿qué pasaba? Resulta que cuando Ezequías sube como rey, una de las cosas que pasaba era que la gente le rendía sacrificios y ofrendas y idolatría a un montón de imágenes de un montón de dioses, y a esta serpiente también le rendía pleitesía, digamos. O sea, que hacían, le daban ofrendas, quemaban incienso. Entonces idolatraban la imagen de la serpiente que la había hecho Moisés. O sea, podía ser un objeto muy digno de ser respetado, si se quiere. Pero como él veía que la gente idolatraba una cosa, la destruyó. Cualquiera diría, bueno, aunque sea, pongámosla en un museo, cobremos la entrada y hacemos guita con la serpiente de Moisés, ¿verdad? Pero la destruyó. Y dice que le llamó Neustán. Y Neustán, ¿sabe qué quiere decir? Cosa de bronce. En otras palabras, imagínate, esto, a ver, estuviste con Jesús, suponete que conociste a Jesús, estuviste cara a cara con Jesús, estuviste con Él, comiste, ¿sí? El Señor muere, resucita, se va al cielo y 20 años después hacemos una imagen de Jesús, de yeso, ¿sí? Y la gente empieza a peregrinar y viene de lejos para traerle ofrendas, flores, para besar la imagen, etcétera, etcétera. Y surge un rey y destruye la imagen de Cristo. Porque dicen, y le llaman cosa de yeso. Es exactamente lo mismo, ¿entienden? Es exactamente lo mismo. Ezequías, a eso que fue la salvación para gran parte del pueblo de Israel que se moría en el desierto, fue la salvación, fue algo que Dios proveyó para que la gente se salve de la mordedura, de la picadura de la serpiente. Hoy estaba siendo objeto de idolatría. Entonces él dice, esto es una cosa nada más. ¡Ey! Esto es una cosa de bronce. ¿Entienden? No hay que rendirle homenaje no hay que tomar esto y hacer idolatría de una cosa. Por eso Neustán significa cosa de bronce. Entonces todas las imágenes son cosas que obviamente tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces la Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces es un antidiseño el rendirle homenaje, culto o idolatría a una imagen, porque es una cosa, ¿sí? Es una cosa. Él la destruyó. Y uno diría, ¿qué habrá pensado Dios de que él destruyó la imagen esta, la serpiente? Y Dios dice que él hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Él hizo lo correcto. Entonces, me hizo pensar lo siguiente. Yo quiero que ustedes piensen conmigo. Algo que te fue de mucha bendición antes, hoy te está haciendo de maldición. Hoy no te está sirviendo. Eso te salvó la vida antes, pero hoy te está separando de Dios, porque le estás rindiendo culto a una cosa. ¿Sí? Entonces, estaría bueno que nosotros pensemos, porque algunos de los que me están escuchando hace muchos años que son cristianos, otros que
no tanto, otro que hace, no sé, media hora. Y en tu vida muchas cosas te fueron bien, pero tal vez hay algunas cosas que fueron buenas antes y ahora necesitan ser reformadas. Como Ezequías, que reformó, digo, no, esto hay que reformar, esto está mal. ¿Estamos acá? Sí. Entonces, para recibir lo nuevo, es necesario ir al funeral de lo viejo. Y tal vez podemos dudar. Yo la verdad me pongo en lugar, digo, si hubiera sido yo un asesor del equipo de Ezequías, por ahí le decía así, dale, rompamos la imagen de acera, reventemos todo. Dale. Y la de Baal también. Y bueno, sí, dale, vamos con todo. Ahora cuando venía Ezequías y me decía, vamos a romper también la imagen de la serpiente de bronce. Y ahora, no sé. La gente por ahí se enoja, qué sé yo, pensemos. No estoy tan seguro. Una vaca sagrada. Era de alguna forma una vaca sagrada. Esa frase de la vaca sagrada es porque en la India, ¿sí? Que hay castas en la India, ¿no? Y hay muchos millones de personas que son muy pobres. Y en medio de la pobreza las vacas andan entre ellos, pero no las pueden tocar porque son sagradas. Entonces se podrían criar vacas, ¿sí? Y comer y qué sé yo, pero ellos no las pueden tocar porque son sagradas. Entonces las vacas sagradas son esas cosas que cuidamos, pero en realidad es tonto hacer eso. ¿Sí? Entonces necesitamos mirar un poco en nuestra vida. Eso es lo que quisiera, que podamos mirar en nuestra vida y ver si tal vez estamos aferrados a una de esas cosas que en realidad no nos sirven mucho, que tal vez en otro tiempo nos sirvieron, pero ahora no sé. Y tal vez sería bueno reformar eso, cambiarlo. Tal vez sería bueno cambiarlo. Y si no lo hacemos, tal vez estamos retrasando el plan de Dios. De hecho, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, vino nuevo en odre nuevo. Si vos tirás vino nuevo en un odre viejo, se rompe. Entonces, para recibir lo nuevo, nosotros tenemos que ser un recipiente nuevo. A los que son nuevos en la fe, les cuesta mucho menos esto que estoy diciendo. Esto puede representar un desafío para los que me dicen, pero yo hace 20 años que soy cristiano. Bueno, que no se te endurezca el cuero, por favor. Mantenete joven, porque si no, no podés recibir lo nuevo de Dios. Y Dios, el Señor, es dinámico, o sea, no es algo estático. O sea, Dios sigue hablando, sigue guiando a la iglesia, sigue desafiándonos a nuevas cosas, sigue poniéndonos nuevas ideas. Es como, no sé, se me ocurrió cuando era chico yo, no se rían porque muchos seguramente lo mismo, yo tenía los discos. ¿Ok? ¿Cuántos tenían vinilos? Por favor. Obvio. Algunos los tienen todavía, los vinilos. ¿Sí? Se escuchaban mucho mejor en un vinilo que en un cassette. O sea, era muy buena el sonido. Y se fabricaban los tocadiscos para escuchar el vinilo. Obvio. ¿Verdad? Entonces imagínate que el papá fabricaba los tocadiscos y se vendían, y con la fábrica de tocadiscos se compró una casa y otra casa en Punta del Este y viajó por el mundo
y todos los años se compraba un auto nuevo, porque tenía mucha plata, y cantidad de tocadiscos se vendían. Y el hijo quiere llenarse de plata igual que el padre fabricando tocadiscos, pero ya nadie le compra tocadiscos. ¿Entendés? Entonces, hey, querer seguir haciendo lo que antes te sirvió, ahora no te va a servir y cada vez vas a estar más pobre. Y con suerte te vas a ir un fin de semana a Cañada de Gómez si seguís a un hotelito de 2 estrellas con desayuno, por ahí. ¿Ok? O sea, necesitamos cambiar porque lo que antes me sirvió ahora me va a hundir, tal vez. Y tenemos que pensar en esas cosas. Entonces, incluso, y quiero ir terminando, incluso en aquellas cosas que nos dijeron, en aquellas cosas con las que fuimos criados tal vez, que tal vez influenciaron nuestra vida, y no solamente de nuestra familia. Los jóvenes, cuando somos jóvenes, no solamente somos influenciados por nuestros padres, sino también por nuestros amigos, por el maestro de la escuela, por el, el profesor de gimnasia, ¿viste? Que por ahí te dicen cosas que sin querer te marcan y de alguna forma condicionan tu vida. Entonces todo eso que se vino arraigando y con lo cual ya vivo, y ya siempre fue así, necesita ser cuestionado y necesita ser reformado. Necesita ser reformado. Tal vez adentro nuestro está el pensamiento de, bueno, yo nunca voy a poder lograr, o no voy a poder, o qué sé yo, ven demasiado soñador algo, y entonces internamente ya saben que no lo van a lograr. Y Dios dice, hey, quiero que sueñen mis sueños. Yo a las personas que llamo, no las llamo para dejarlas igual de como las encontré. ¿Saben esto? O sea, sepan que si Dios te llamó, si Dios tuvo un encuentro con vos, el plan de Dios es transformarte. No te va a dejar igual de como te encontró. Lo lamento, si vos pensabas que te gustaba quedar como estabas antes, no va a pasar. O sea, Dios nos va a transformar. Y en algún momento del trayecto ese puede ser que algo te duela. ¿Sí? Pero es así, Dios quiere cambiarnos. Y nosotros me parece que tendríamos que colaborar con ese cambio. No resistirnos a ese cambio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto que digo? ¿Sí? Por ahí me dicen que sí, pero después hacen cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces, todos los que alguna vez, miren, a veces me pasa la pastoral de hablar con alguien y cuando vamos más o menos profundo me dicen, no, porque a mí, bueno, nada, mis amigos en el colegio me decían así, así. Y se acuerdan. Y si vamos y oramos y le preguntamos al Espíritu Santo, son afectados por esas cosas. Y hay cosas que se rompen espiritualmente. Mire, yo no estoy en contra de los psicólogos. De vez en cuando a alguien le digo, che, regalate 1 hora por semana con un psicólogo que te va a servir a hablar de estas cosas. Porque es bueno. A veces hay situaciones que dicen, yo quiero tratar este tema. Y con un pastor vos por ahí podés hablar una vez, pero no 1 vez por semana. Y con un profesional que sabe, que entiende y que es cristiano y que conoce los valores y hablamos lo mismo, está bueno. Eso estoy de acuerdo. Pero hay cosas que trascienden lo almático, lo emocional, y que es espiritual. Y hay cosas que deben ser confrontadas espiritualmente, que haya un choque de reinos, ¿sí? El diablo dice una cosa, pero ahora vino Cristo. Lo lamento, diablito, vino Cristo. ¿Sí? Lo lamento. Ya está, se te terminó.
Ahora vino Cristo. Y yo le recibí como mi Señor y como mi Salvador. Entonces ahora Él es el que gobierna. Si vos estás gobernando algún área de mi vida, estás desubicado. Te vamos a sacar. Y se terminó. Es una sentencia esto. Es un ultimátum. ¿Ok? Entonces, cuando hay un pensamiento recurrente, cuando hay algo que está muy arraigado en nosotros y es viejo, y no pertenece a la nueva vida en Cristo, eso debe ser confrontado espiritualmente. ¿Sí? Renunciamos a eso en el nombre de Jesús y establecemos en lugar de eso la verdad de Dios. ¿Se entendió? Esto es un mecanismo que sirve, ¿eh? Siempre sirve. Siempre sirve. Una vez que identificamos la mentira, el argumento, eso que está ahí y que lo hemos naturalizado. Pero no está en armonía con el diseño de Dios para mí. Es tiempo de confrontarlo en el nombre de Jesús. Si necesitas ayuda, pedirle a alguien más crecido en la fe, acercarte y decir, ¿podés orar por mí? Hay algo que es recurrente y que me doy cuenta que ha condicionado mi vida. No me deja avanzar. Está ahí. ¿Sí? Está ahí. Tal vez no sea ninguna culpa tuya, o sea, te lo heredaste, te lo ligaste de rebote, qué sé yo. Alguien por alguna razón está ahí. Bueno, ahora estamos en Cristo. Y hay que establecer esa verdad. ¿Se entendió esto? Bien, entonces, conclusión. ¿Sí? Conclusión. Dios quiere que nosotros seamos reformadores. ¿De acuerdo? Dios quiere que nosotros seamos reformadores. Reformar probablemente implique confrontar. Probablemente incomode a alguien o me incomode a mí mismo reformar algo. ¿Sí? Pero Dios quiere que reformemos el ambiente, nuestra propia vida, primero, nuestra propia vida. Y aunque todo el mundo lo haga, y bueno, ya está, todo el mundo dice, no, yo ahora quiero hacer bien lo que antes estaba mal. Entonces, reformar mi propia vida y reformar el ambiente donde yo vivo. ¿Sí? Entonces, vuelvo al principio. Y vuelvo a mencionar eso tan importante que yo les propuse el domingo anterior y que me gustaría que se transforme en una cultura de esta iglesia. Que además de tener una reunión semanal como esta, o dos, o tengas tu grupo de conexión, o te conectes a estudiar la Biblia los jueves 19:30 estamos estudiando la Biblia. ¿Sí? Conéctense. Es una reunión virtual. Pero más allá de eso, que se pueda establecer en nuestra casa una cultura de intimidad. Y si yo le pregunto, pero eso, ¿cada cuánto hay que hacerlo? Más de uno que son súper espirituales acá, mucho más que yo, me va a decir, todos los días tenemos que orar, porque nosotros somos espirituales. ¿Viste? Ok. Pero la verdad es que cuando no pones un día, no lo haces nunca. ¿Verdad? Entonces yo propongo que fijemos un día y que fijemos un horario. Ponete la alarma ese día, no sé cómo sea, y que apagues todo. Mirá que no va a ser fácil, ¿verdad? Siempre va a haber, está el partido de fútbol, ¿no? Porque está la serie de Netflix, porque me tengo que conectar, porque me mandaron un WhatsApp, porque quiero hablar con un amigo, porque qué sé yo, no sé. Entonces siempre va a haber algo alternativo y tentador para hacer en lugar de esto. Entonces, les propongo, para mí, ideal sería el mismo lunes a la noche en la cena, paro. No hago nada, no prendo nada, y pienso en esto. Y trato de pensar en esto, y si vivo con alguien, lo hablo con esa persona. Lo hablo. Es muy bueno que lo hagamos. ¿De acuerdo? Entonces, hubo algunos que lo iban a hacer esta semana y no lo hicieron.
¿sí? Génesis 50. Pero esta semana lo van a lograr. Amén. Esta semana lo van a lograr. Pues, miren, Roxana y yo, Magalí por favor, que la vez pasada no pudo estar, pero esta vez va a estar. Y Juan Marcos, miren, si ustedes nos escriben un WhatsApp después de las 9 de la noche, mira, no sé. Muy bien. Estoy mandando. Muy bien. ¿Sí? Estoy haciendo una senda derecha para nuestros pies. El lunes, entre las 9 y las 10 de la noche, si nos mandan un WhatsApp, no le vamos a contestar. Vamos a estar con esto. ¿Sí? Por lo menos esa hora vamos a estar acá. ¿Sí? Y les propongo que lo hagan también ustedes. Y yo los puedo ayudar porque les voy a mandar 3 o 4 cosas de las que hablé hoy. Y ustedes si quieren la usan, y si quieren no la usan, pero lo pueden hacer. Y puede ser de bendición. ¿Sí? Entonces, la idea entonces es crear, vamos a llamar ese lugar un espacio vacío para el Señor. Para hablar de esto con el Señor, entre los que vivan en casa. Y si hay alguno que es medio salvaje todavía ahí, que no quiere saber nada, lo invitamos que venga. Vení, mirá, te quiero contar algo, que ayer se habló en la iglesia. ¿Qué opinás vos? Pregúntale qué opina. ¿Sí? Y algo muy importante, validen consejo. Validen la opinión del otro. No cuestionen, no refuten la opinión del otro. Validen la opinión del otro. Lo que el otro piensa es importante. ¿Sí? De la manera en que lo ve, bueno, está bien. ¿Sí? Tal vez alguien dice, y a mí hay cosas que ya vi, algunas cosas que tengo que cambiar en mí, pero no las puedo cambiar. ¿Qué es? Y si se anima a contártela, cuidémoslo en vez de criticarlo porque no puede. No puede, ayudémoslo en oración, en no sé, de la forma que sea. Alguien dice, quiero hacer dieta y no puedo. Bueno, no compres dulce de leche porque le está costando la dieta. Entonces, ayúdalo. ¿Verdad? Y oramos. ¿Ok? No sé si toqué a alguien con el dulce de leche por ahí. ¿Ok? Entonces, familia, esto es todo lo que quería compartir, ¿sí? Me gustaría que podamos pensar en estos términos. ¿Sí? Me gustó mucho a este muchachito de 25 años que arrancó su reinado y que él, la verdad que tuvo agallas para empezar a reformar un montón de cosas a las que la gente estaba acostumbrada. Se dan cuenta que estamos acostumbrados a muchas cosas, pero dijo, no, esto está mal. No. Y se enfrentó a intereses que estaban dispuestos a seguir con eso, pero él quiso terminarlo. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa valentía también. Amén. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a orar por esto. Por favor, si no estás en la difusión, si no recibís mensajes, nosotros en la iglesia, le digo a alguno nuevo que está, nosotros en la iglesia, todos los que se han registrado en el WhatsApp de la difusión, reciben información. ¿Qué es información? Simplemente de actividades y de cosas, ¿no? Bueno, si no estás en esa difusión, por favor, pedí a alguien en el celular y tenés que mandar un WhatsApp ahí para empezar a recibir una información breve. No te van a llenar de mensajes sin sentido. ¿Sí? Entonces, claro, ahí te van a llegar las invitaciones a cursos, anuncios de actividades, la plataforma de Right Now, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por ejemplo te va a llegar una ayuda para que hagas tu espacio vacío, tu mesa de intimidad con el Señor mañana a la noche. ¿Amén? ¿Se entendió? Vamos a estar de pie para orar, por favor. Vamos a orar por esto. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Mirá, cerrar tus ojos, por favor. Quiero decir algo más que me viene ahora. Todos los que son padres, todos los que tienen nenes chicos, lo mejor que puedes hacer por ellos es impartirlos espiritualmente desde que son chiquititos. Entonces, compartir una mesa con ellos y hablar de cosas espirituales y escucharlos a ellos también y orar por lo que ellos dicen también, va a dejar un surco en su vida, una huella del Espíritu Santo en ellos. Y lo mejor que podemos hacer, crear un ambiente donde gobierna la vida del Espíritu en lugar de la cultura del mundo. Eso es lo que necesitamos hacer. Sin lugar a dudas, eso es el mejor negocio que podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Empezá a orar por tu ambiente. Ahora quiero que pienses en cómo es una noche en tu casa, cómo vivís, con quién vivís, si vivís solo tal vez. ¿Qué es lo que podés reformar de tu ambiente? ¿Qué hay de mi ambiente que yo puedo reformar y que va a colaborar para que yo pueda vivir más en plenitud la vida del Espíritu? Quiero que pienses en eso, ¿Cómo puedo? No digas no puedo. Decir cómo puedo lograrlo, de qué manera, cómo le puedo buscar la vuelta para lograr esto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que a cada uno de los tuyos que están aquí le puedas mostrar claramente todo lo que se levanta, todos los enemigos que se levantan en contra de ese espacio vacío que queremos crear especial, ese tiempo divino, precioso, Señor, ese tiempo de fertilidad en nosotros, Señor, para ser enseñados, para ser moldeados, para ser transformados, Señor. Queremos generar ese espacio vacío especial para que estés sentado a la mesa con nosotros, Señor. Para que estés sentado a la mesa. ¿Cuántos quieren que Jesucristo esté sentado a la mesa con ustedes? En esa cena que van a tener, que puedan sentarse a la mesa con Él, compartir, recibir revelación, recibir entendimiento, ser vivificados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Derramo mi corazón.